Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Pues bienvenido a su programa Consulta Médica, que en esta ocasión tendremos un tema muy importante para su salud: enfermedad por reflujo gastroesofágico. Yo soy Martín Lira, soy conductor del programa, cirujano plástico, y en esta ocasión vamos a tener a un invitado muy especial, el doctor Marco Mondragón Franco, especialista en cirugía general, cirujano laparoscopista, endoscopista, que nos va a hablar de este tema. ¿Tú sabes de qué se trata? Vamos a una cápsula y regresamos para platicar con nuestro invitado. La indigestión y el reflujo aparecen poco después de comer, si se come en exceso o demasiado rápido, o se ingiere alimentos altos en grasas o picantes. Sin embargo, son problemas digestivos distintos y una de las principales diferencias es que el reflujo ácido es uno de los síntomas de la indigestión. El reflujo ácido se produce cuando el ácido del estómago regresa al esófago, lo que causa dolor y una sensación de ardor llamada acidez estomacal. Esta empeora después de haber comido y puede durar desde unos minutos hasta varias horas. La indigestión es la sensación de estar lleno e inflamado después o durante la comida. Puede causarse por los alimentos que se ingieren o por la forma en que se comen, pero también puede ser un signo de un problema de salud subyacente. Por tanto, la indigestión y el reflujo son problemas digestivos diferentes, pero los causantes pueden ser similares. Es importante conocer bien cada uno de ellos para dar con el tratamiento adecuado. Pues ya estamos aquí de regreso después de ver esta cápsula con el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, es momento de presentar a nuestro invitado. Es un gran amigo que me congratulo además de contar con su amistad, un excelente especialista, un académico del área de la medicina. Y bueno, él realizó sus estudios, y lo voy a mencionar. Realizó sus estudios de la Facultad de Medicina, su licenciatura aquí, es nicolaita. También hizo su posgrado de cirugía general en diferentes hospitales en el país, entre el Hospital del Bajío en León, Guanajuato, el Hospital de Traumatología Lomas Verdes, también el Centro Médico Occidente en Guadalajara, Jalisco, y el Hospital General de la Secretaría de Salud del GEA González. Además, tiene una subespecialidad de endoscopía, diagnóstica y terapéutica, la cual realizó en La Habana, Cuba, y también es profesor universitario, pertenece a las diferentes asociaciones y colegios médicos de nuestro estado y en nuestro país, y además es catedrático de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas aquí, del doctor Ignacio Chávez. Él es el doctor Marco Mondragón Franco. Bienvenido, Marco. Gracias, Martín. Muchas gracias por la invitación y con gusto estoy a sus órdenes. Pues gracias por estar aquí. Sé que te la pasas ocupado, además de todo esto que ya les comenté, él es el director y fundador del grupo del Centro de Cirugía Endoscópica Morelia aquí en la ciudad, que atiende pacientes de toda la región, no nada más de la ciudad de Morelia, y que bueno, sé que estás muy ocupado y te agradezco mucho de manera especial por haber estado aquí. Con gusto. ¿Sí? Y bueno, el tema del día de hoy es enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Usted sabe qué es este problema de salud? ¿Sabe en quién se presenta? Bueno, pues todo eso lo vamos a tener el día de hoy. Yo solamente quiero decirles antes de continuar que estamos presentes en todas las redes sociales a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, en las plataformas de Facebook,
En YouTube también nos puede encontrar para que usted pueda ver o repetir el programa si usted así lo desea, o recomendarnos con alguien, compartir nuestro programa. Estas son las cosas que debemos compartir de las redes sociales, esta información que nos puede ayudar a salvar vidas. Marco, ¿qué es la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Fíjate, el reflujo es una condición heterogénea, es decir, de múltiples factores, pero que aqueja muchísimo a la población. Tan sencillo como esto, muchas veces las personas refieren pirosis o una agrura. Dicen, yo tengo una agrura y se me presenta a diario o cada semana o cada mes, pero es muy prevalente este síntoma en la población. De hecho, la pirosis o agrura que refieren las personas puede llegar a presentarse hasta en el 50% de la población al mes, una vez al mes. Pero también hay que estar conscientes de que no toda agrura va a ser una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Se vuelve enfermedad cuando esta afecta la vida cotidiana, cuando impide ya el funcionamiento normal del ser humano en su desempeño en el trabajo, y cuando empieza a crear trastornos ya orgánicos que afectan la mucosa del esófago, es ya cuando se vuelve en realidad la enfermedad. Entonces eso es un síntoma que sí predomina mucho en la población, y bueno, todo el mundo, ¿quién no llega a tener una agrura o quién no llega a tener una pirosis? Pero les recuerdo y les repito nuevamente, no quiere decir que sea enfermedad. Este tipo de síntomas, como mencionas, son muy comunes. A veces, aunque no tengamos la enfermedad, podemos tener una comida copiosa, si es como te entendí, con muchos condimentos, abundante, con picante, y de repente sentirnos mal el resto de la tarde, ¿no? Pero si esto, decías, es repetitivo y si afecta ya mi calidad de vida o mis actividades, esto ya es cuando se puede considerar que es un problema de salud de este tipo. Efectivamente, Okay. Ya cuando está creando ya conflicto en el desempeño diario, cotidiano de la persona, tanto en su trabajo como en su vida privada, pues sí ya se vuelve una enfermedad. Marco, ¿hay algún grupo de edad en la que sea más frecuentemente encontrar, tanto en la literatura que tú conoces y en tu práctica privada, qué grupo de edad es la que más le afecta este problema? Sí hay un grupo etario que es el más afectado. Personas mayores de 70 años es donde prevalece más la enfermedad por reflujo, por múltiples factores de edad, de condiciones anatómicas, de los tejidos que van perdiendo firmeza y se vuelven más elásticos, se elongan, por decirlo así, y también los múltiples tratamientos que este tipo de personas tienen. Y también el sexo predomina más en el sexo masculino, es el sexo más afectado. Esto que mencionas es muy importante porque de repente podría parecer como que es una enfermedad que solamente se presenta en algunas etapas ya avanzadas de la vida. Y no es así. O sea, por lo que me dices, se puede presentar prácticamente en cualquier etapa de la vida, pero es más frecuente en esta, ¿no? Sí, predomina más a esta edad, pero sí cualquier periodo de la vida puede verse afectado por reflujo. Incluso hay neonatos que ya tienen problemas congénitos anatómicos y que ese defecto de la anatomía genera reflujo y que incluso puede llegar a indicar una cirugía, desde el neonato hasta la persona mayor. Okay. ¿Y cuáles son los síntomas completos que te hacen pensar a ti en la consulta en que te puede empezar a orientar? Porque la historia clínica, y lo comento porque de repente hay muchos pacientes que piensan que solamente con estudios de laboratorio se puede llegar a un diagnóstico. La historia clínica es fundamental, como en todas las enfermedades, ¿no? Pero en esta historia clínica que tú elaboras, ¿cuáles son los síntomas que te hacen pensar en esta enfermedad? ¿Nada más los que mencionaste o existen otros síntomas que no son tan frecuentes? Hay otros síntomas que sí se asocian mucho, nada más que depende mucho de la persona cómo los refiere estos síntomas. La regurgitación, es decir, el regreso del contenido gástrico hacia el esófago,
y que el paciente lo refiere como que doctor me inclino, hago un esfuerzo y se me viene ese ácido con fragmentos de comida, es muy incómodo para mí, o estoy dormido descansando y de repente se me viene ese reflujo ácido que me provoca tos, que me provoca despertarme abruptamente y tratar de tomar agua para mitigar esa molestia. Es como lo refieren. Pero los síntomas que predominan más en esta enfermedad es la pirosis, o sea, la agrura que refiere el paciente, junto con regurgitación. Y ya se agregan otros síntomas como puede ser la tos, como puede ser infecciones repetitivas de la vía aérea superior, como pueden ser espasmos bronquiales, que refiere como asma al paciente y que incluso lo hace acudir a ver al otorrinolaringólogo porque piensan que el problema es de otorrinolaringología y resulta que el otorrino no lo regresa porque no, el problema es reflujo y hay que tratar el reflujo. Y ya un dato que ya nos llama más la atención es cuando el paciente se queja de dolor al ingerir alimento. Y ese es un dato de alarma que tenemos que investigar de manera más profunda. Ahora, en esta primera consulta, regularmente tiene, al referirte a esta sintomatología, inmediatamente tú puedes establecer el diagnóstico únicamente con la historia clínica o te apoyas de algún estudio de gabinete o algún estudio de laboratorio. Es clínico el cuadro. Los estudios se van a realizar ya cuando el paciente, porque sabemos que el paciente tiene acceso a los inhibidores de bomba, me refiero a omeprazol, medicamentos del tipo del omeprazol y las diferentes sales que existen en el mercado. El paciente tiene libre acceso a ellas, entonces él se medica, se automedica y esto lo hace mitigar las molestias. Pero el paciente acude con nosotros cuando dice, doctor, ya llevo 1 mes, 2 meses automedicándome y no mejoro. Y cada vez voy empeorando. Estos son los pacientes que debemos de estudiar, que debemos de analizar. Un estudio que les indicamos primero pues es la endoscopia. Ya si el paciente no trae datos o afección orgánica a la mucosa del esófago, entonces nos vamos al estudio que es el más específico de la enfermedad por reflujo, que es la pHimetría, que me voy a permitir explicar, que es a través de un catéter que se coloca a través de la nariz, un catéter muy delgado, una sonda de tungsteno que tiene diferentes sensores y que estos sensores nos van a ayudar a determinar el pH ácido en el esófago, que no debe de ser, y la presencia de un pH de 4 generalmente va a generar síntomas. Y este es el estándar de oro para el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágica, la pHimetría. Pues es una información muy importante porque puede ser que de repente se ignore que existe un estudio así tan específico y que de repente pareciera como que pues es nada más con la pura historia clínica, aunque es relevante, pero bueno, si ya tenemos este estudio de laboratorio o este estudio en sí, pues nos va a dar con certeza ya el diagnóstico, ¿no? Claro. Sí. Vamos a ir a una pausa, si me permites, y vamos a regresar aquí a su programa Consulta Médica. Estamos con el doctor Marco Mondragón Franco, que es un especialista en cirugía general, gastroenterología, tiene una subespecialidad en cirugía endoscópica. Y bueno, estamos hablando de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. No se vaya, continuamos. Ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica y que, como usted sabe, cada semana tratamos un asunto relacionado con su salud, un tema médico con diferentes especialistas de las diferentes ramas de la medicina y que en esta ocasión estamos con Marco Mondragón Franco, un gran amigo y que es cirujano general, laparoscopista, endoscopista
y es orgullosamente Nicolaita, como ya lo comenté. Estamos hablando de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Las siglas es ERGE, que es como muchas veces lo ven ustedes por ahí descrito en internet o en algunas revistas. Esta es la enfermedad de la que estamos hablando. Y antes de ir a la pausa, nos decía nuestro invitado, el doctor Mondragón, que bueno, hay un estudio específico que ese nos hace, además de la historia clínica, le hace al médico, al cirujano, detectar realmente si es un problema de enfermedad por reflujo gastroesofágico, y es la pHimetría. ¿Nos puedes comentar específicamente sobre la pHimetría? Nos decías que son una sonda de tungsteno que tiene unos sensores. ¿Cómo lo realiza este estudio? ¿Cómo lo realizas? ¿Es con anestesia, con sedación? ¿En dónde se realiza? ¿En un quirófano? ¿En el consultorio? ¿Cómo se lleva a cabo esta pHimetría? Este estudio es ambulatorio. Es con el paciente totalmente consciente. Es una sonda tan delgada que no molesta, no lastima. Se hace el paciente en posición sentado, se introduce por nariz. Quizás nada más la incomodidad de introducir algo ahí por la nariz, como cuando las pruebas del COVID con el hisopo, es la única incomodidad. No necesita anestésico. No necesita anestésico. De hecho, el paciente debe de haber suspendido sus omeprazoles, todos sus antiácidos, haberlos suspendido mínimo una semana para llevar a cabo el estudio. Se le deja esta sonda 24 horas. El paciente trae un receptor a su cinturón en el cual se van a estar registrando todas las disminuciones del pH a nivel del esófago, y también el paciente está sabido de que cuando siente ese reflujo o esa agrura, va a apretar el botoncito para tratar de asociar el síntoma con el descenso del pH. Esto nos le da más valor predictivo positivo a la prueba. Es con esa finalidad. Y esto 24 horas se lo lleva a su casa y luego regresa y ya tú retiras la sonda y ya tienes el registro ahí, ¿no? Sí, ya vaciamos de ese aparatito todos los registros y hacemos toda una evaluación de síntomas con los descensos del pH. Es una manera. Hay otra manera más novedosa, más costosa, que es una cápsula. Es una cápsula que por endoscopia se va y se coloca 4 centímetros por arriba del esfínter del esófago, que es el último esfínter que tenemos en el esófago. Un esfínter pues es como un músculo que nos ayuda a abrir y cerrar cuando ingerimos alimento. Y esa cápsula se adhiere en esa zona y esta permite capturar o registrar los descensos del pH 48 horas, a diferencia de la pHimetría con sonda, que son 24, esta nos permite estar evaluando hasta 48 horas al paciente. Esa cápsula se adhiere, se elimina después de manera normal, se elimina, el paciente la evacúa. Ok, y te da con certeza un diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Mejoran los síntomas completamente? Sí, nos da un diagnóstico certero. Ok. Y para que la gente se dé una idea, ¿cuánto cuesta este tratamiento y cuánto cuesta la pHimetría? Para tener puede variar, desde luego, sabemos, sí, pero más o menos. Una pHimetría anda alrededor de 4,500, 5,000 pesos. Ok. ¿Y lo de la cápsula? La cápsula anda, alrededor de 7,500 pesos. Okay. Bueno, pero pues con certeza tenemos el diagnóstico y eso ya no hace que tengamos que continuar automedicándonos. Obviamente tiene que ser con el especialista, ¿no? Así es. Sí. Marco, ya una vez que tienes el diagnóstico, ya dices tú, pues es una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿cómo tratas al paciente? Entiendo que hay tratamiento médico, pero también hay algunas situaciones en las que tienes que hacer un tratamiento quirúrgico. Cuando el reflujo es tan sintomático y problemático y que ya se le dio tratamiento al paciente y no hay una respuesta adecuada y el paciente se sigue quejando y la pHimetría nos da positiva a reflujo, enfermedad, y la pHimetría con la cápsula Bravo, así se llama la cápsula, nos da positividad, pues este es el paciente ideal candidato para la cirugía. Y si en la endoscopía previa detectamos un defecto anatómico,
es decir, una hernia hiatal, que es un ascenso del estómago hacia la cavidad torácica, que no debe de estar ahí esa parte del aparato digestivo. La presión negativa del tórax también genera reflujo. Entonces, ese es el paciente ideal para la cirugía, para proponerle la cirugía o el tratamiento quirúrgico, que vamos a hablar yo creo enseguida. Sí. Hablando ya específicamente del tratamiento quirúrgico, ¿este es un tratamiento ambulatorio? ¿Cómo es? ¿Entras, sales el mismo día para este tipo de tratamientos quirúrgicos? ¿Nos puedes platicar más acerca de eso? La cirugía para hernia hiatal es una cirugía, pues es una cirugía grande, es compleja. Tiene que hacerla un cirujano con un buen expertise, buena experiencia en manejo del hiato o de la hernia hiatal o de la anatomía hiatal. Y es una cirugía que se interna hoy el paciente, se opera hoy, al siguiente día se le da de alta. Toda la técnica va respecto a utilizar el mismo estómago para formar una válvula antirreflujo. Esa válvula antirreflujo nos va a evitar ya el reflujo que ya tenía ese paciente y pues anatómicamente formamos otra vez el hiato. Cerramos los músculos que estén abiertos, los afrontamos y con el mismo estómago, su fondo, envolvemos al esófago para formar esa válvula que te comentaba. Y eso es lo que mejora la presión en ese nivel, que es en el hiato, y es lo que evita el reflujo y que nos dé la molestia, ¿no? Así es. Okay. Porque estamos reconstruyendo, por decir así, el defecto anatómico. Sí, esa región que está faltando esa presión para que no se regrese. Sí. Oye, Marco, pero hablando del tratamiento médico, ¿qué tipo de medicamentos hay para esto? Porque de repente todos sabemos que en nuestro país es muy común automedicarse. Y de repente todo el mundo piensa que llegar a la farmacia y preguntarle al farmacéutico, al que está atendiendo la farmacia, me va a dar el tratamiento adecuado para el reflujo que traigo. ¿Cuántos tipos de tratamiento hay? ¿Y en qué consiste en cada uno? Para poder dar tratamiento a la enfermedad por reflujo, tenemos que empezar por lo más simple, lo más sencillo, que es la dieta. Hay que modificar la dieta en el paciente, exigirle pues que deje todo lo condimentado, lo picoso, lo grasoso, porque eso hace que el esfínter del esófago se relaje y promueva más el reflujo gastroesofágico. Entonces, desde modificar los hábitos es importante en el paciente. Disminuir la cantidad de alimento que ingiere, ya no hacer aquellas comidas copiosas, abundantes, de 3 comidas al día o una comida al día sumamente abundante, no. Hay que fraccionarle la alimentación o las dietas en quintos, que llamamos nosotros, cantidades pequeñas, con alimento sano, no ni grasoso ni condimentado, tampoco dulce, porque lo dulce también promueve el reflujo. Evitar bebidas carbonatadas, todas las bebidas carbonatadas. Y una vez que ha modificado esto, que la ropa, que baje de peso, si tiene exceso de peso, hay que hacer lo que baje de peso. Si una vez haciendo todas estas medidas higiénico-dietéticas no hay mejoría, entonces recurrimos al tratamiento médico. Y entonces uno de los medicamentos que mejor efecto tienen sobre el reflujo, pues son los inhibidores de bomba. De estos, que todo el mundo los conoce, son los omeprazoles, o el omeprazol y todas las distintas sales que existen en el mercado, que son 15 o 20 sales distintas. Pero fíjate, acabas de tocar un tema muy importante, que es la dieta, ¿sí? Porque por lo que te estoy escuchando en tu orientación, la dieta prácticamente le ayuda a los pacientes, tanto que para que puedan evitar tomar medicamento y sentirse mejor, porque al momento en que alguien come una comida al día en forma abundante y le fraccionas a 5 alimentos que sea sano, pues muchos de los síntomas van a desaparecer a cualquiera, no nada más a quien tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Y entonces ahí es donde empezamos a sentirnos mejor. Pero si persisten las molestias,
es donde ya empiezas con el tratamiento médico, ¿no? O lo acompañas al mismo tiempo, si es que tú ya diagnosticaste la enfermedad. Sí, pueden ser al mismo tiempo. Tiene que llevar la dieta y un medicamento. El medicamento no puede hacer todo. Tiene que el paciente contribuir con la dieta y sí, el medicamento ayuda muchísimo. Porque al hecho de ya aumentar el pH, no un pH de 4, sino llevarlo a un pH de 7 con el inhibidor de bomba, con el omeprazol, ya inmediatamente los síntomas desaparecen. Pero también hay que estar conscientes que no se puede vivir toda la vida con un inhibidor de bomba, con omeprazol, porque también traen consecuencias el uso crónico de los omeprazoles. Ahora, ¿qué papel juega aquí el ejercicio? ¿Sirve para mejorar esto o solamente es un coadyuvante porque alguien que sigue la alimentación adecuadamente, una dieta sana, de repente puede decir, bueno, yo además estoy haciendo ejercicio y me estoy sintiendo mejor? ¿Es común que te digan esto? Ejercicios que sean isométricos, es decir, ejercicios aeróbicos e isométricos son los recomendados. No recomendamos ejercicios a base de peso o en gimnasio porque es aumentar la presión intraabdominal al hacer el esfuerzo de cargar y esto contribuye al reflujo. Entonces, ejercicios isométricos, como todo lo aeróbico, es lo más recomendado. El trotar, el caminar, el nadar es lo más adecuado para este tipo de enfermedad. Y ya con el hecho de bajar de peso se reduce muchísimo el reflujo. Bueno, pues entonces ahí tiene el paciente que trabajar no nada más en la alimentación, sino en el ejercicio, que luego de repente es lo que nos cuesta trabajo a la mayoría de las personas, el llevar una vida sana, Marco. En mi especialidad, muchas veces llegan a preguntar sobre una cirugía. Y cuando les digo, bueno, ¿y por qué te quieres operar? Pues es que quiero bajar de peso. Pues es que esta no es la cirugía para bajar de peso, ¿verdad? Y cuando ya estamos estableciendo un plan quirúrgico, les hago una pregunta regularmente que les digo, bueno, ¿y qué vas a hacer después de la cirugía? ¿Qué te voy a hacer? Si hablamos de una liposucción, en el caso. Y me dicen, pues comprarme ropa. ¿Y qué más vas a hacer? Pues lucir mi cuerpo. ¿Y qué más vas a hacer? Yo estoy esperando que me digan, y voy a cambiar mi dieta y voy a hacer ejercicio, y eso es lo que menos lo mencionan. Entonces, esto que tú mencionas de hacer un cambio de hábitos alimenticios, de hábitos de disciplina, de rutinas, pues es definitivamente el tener una mejor salud y que estos síntomas puedan desaparecer. Como dices, no puedes estar viviendo con el medicamento toda la vida, ¿no? Para poder sentirte bien. Qué buena orientación, Marco. Vamos a ir a una pausa, si nos permites, y regresamos. Te voy a dejar una pregunta en el aire, que si ya una vez que trató este paciente el problema de enfermedad por reflujo gastroesofágico, con tratamiento, con dieta, ¿es constante que reincidan en el problema o no es tan común si es que cambiaron esos hábitos de vida? Vamos a dejarlo en el aire y regresamos. Y usted que está viendo nuestro programa, continúe con nosotros. Está muy interesante el tema. Habrá más información al respecto. Regresamos. Ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica y estamos hablando del problema de salud que es tan importante y que de repente no lo sabemos porque podemos tener una sensación de quemadura atrás de nuestra boca, el estómago, que se denomina pirosis, regurgitaciones, sentimos que se nos devuelve algo, pero de repente puede parecer como que eso es normal porque tengo muchos años que padezco de esto y eso puede ser una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Dejamos una pregunta en el aire a nuestro invitado, el doctor Marco Mondragón Franco, sobre ya una vez que alguien hizo el tratamiento adecuado que tú le sugeriste, cuido la alimentación, tomo el medicamento un tiempo, ¿cuánto tiempo es en promedio lo que tú recomiendas del medicamento para que se sientan mejor? ¿Hay algunas semanas, meses? ¿Cómo lo recomiendas? Se recomienda 6 semanas.
Con 6 semanas es suficiente. En la primera semana nos damos cuenta, porque incluso es una prueba diagnóstica el dar tratamiento con un inhibidor de bomba, un omeprazol, y si el paciente mejora, estamos ante una enfermedad por reflujo gastroesofágica. 6 semanas es suficiente, pero resulta que hay pacientes que toman el tratamiento 6 semanas, 8 semanas y reincide el cuadro y se les agregan síntomas que antes no tenían, como empezar a tener dificultad para ingerir el alimento o incomodidad al ingerir el alimento o sensación de que el alimento se estanca o se atora, como comúnmente dice la gente. Es el paciente que ya por el tratamiento y por los síntomas que se le están agregando se le debe de estudiar de manera más profunda, y es donde interviene la endoscopía. Es donde ya realizamos, indicamos la endoscopía y pues ya vemos que puede llegar a dar datos de afección de la mucosa por el mismo reflujo, o incluso erosiones, úlceras, o puede llegar incluso a cerrar la luz del esófago impidiendo el paso del alimento. ¿Y es lo que se llama calasia? No, la calasia es un trastorno motor. Esta es una estenosis péptica. Okay. Es una estenosis por ácido. Ok. Sí, por ácido. Muy bien, Marco. Esta pregunta que te dejamos en el aire precisamente es la respuesta, que es si reinciden, con qué frecuencia reinciden, y bueno, ya nos estás diciendo, hay que estudiar más completo el paciente, y ahí es donde se sugiere ya más la endoscopía, ¿verdad? Sí, el paciente nos dice, doctor, yo me apegué al 100% a la dieta, bajé de peso, ya he perdido varios kilos, he tomado mi medicamento y sigo sintiéndome mal. Entonces el paciente que debemos de estudiar de manera más profunda. Es donde le haces la endoscopía. Sí. ¿Hay alguna contraindicación para hacer una endoscopía? Porque yo te conozco de toda la vida, y sé, porque además usted no lo sabe, pero en la clínica que tiene el doctor Mondragón, yo realizo un número importante de mis cirugías, y bueno, pues también estoy viendo todas las cirugías que hace, que más adelante les comentaré alguna otra anécdota, pero practicas mucha endoscopía. Prácticamente todos los días estás haciendo endoscopías en tu centro de endoscopía aquí en Morelia. ¿Hay alguna contraindicación para hacerse una endoscopía? ¿Hay alguien que digas, este paciente no se le puede hacer una endoscopía? La única contraindicación es que el mismo paciente no la quisiera o no la buscara, o él mismo dijera, ¿saben qué? No quiero, porque llega a haber pacientes con algunos trastornos psiquiátricos que de momento, bueno, se niegan al estudio. Pero fuera de eso, cuando hay indicación médica para una endoscopía, todos están capacitados para poder hacerse ese estudio diagnóstico, desde bebés hasta personas mayores. Y este estudio, la endoscopía, se hace con un procedimiento en un área quirófano, se hace con anestesia, con sedación, y es ambulatorio también. Sí. Este procedimiento. Más o menos, ¿cuántas horas dura la estancia en la clínica alguien que se hace una endoscopía? Se ingresa al paciente, es un promedio de 1 hora ya todo el estudio realizado, es sedación, el paciente no sufre, ni le molesta, ni le duele absolutamente nada la endoscopía. Queda como relajado, ¿no? Sí. Existen instituciones de gobierno que, bueno, por la gran cantidad de pacientes que llegan a manejar, no pueden dar sedación a todo mundo y nada más les aplican anestésico local en spray. Nosotros utilizamos anestésico local en spray, pero además un sedante, un inductor que mantiene al paciente bien dormidito a gusto. Dicen los pacientes, tenía años que no dormía así, que no descansaba así, y ni sentí ni me di cuenta del estudio. Yo creo que a todo nivel se debería hacer así los estudios de este tipo, sin en un momento dado que sea molesto para el paciente. Claro. Bueno, y alguna recomendación que tú hagas para alguien que se va a hacer una endoscopía. ¿Hay alguna preparación antes de la endoscopía? Obviamente el ayuno, pero ¿algún otro tipo de preparación en especial para hacérsela? Es el ayuno, y que vayan con ropa cómoda, que vayan acompañados inmediatamente después del estudio. No pueden conducir ningún vehículo motorizado por el sedante que se utilizó y por el riesgo que puedan dormirse en algún semáforo. Entonces deben de ir acompañados, y el acompañante es el que debe de conducir.
Sí. ¿Pero alguna preparación, alguna toma de medicamentos previo a la endoscopía en días anteriores? No, de hecho deben de suspender todo medicamento. Y el ayuno sí es muy, muy importante para poder llevar a cabo el estudio endoscópico. Marco, las endoscopías pueden ser diagnósticas y también terapéuticas. ¿Para este caso aplica el que sean terapéuticas? Cuando estamos ante una complicación del reflujo, que te mencionaba, una estenosis del esófago, en el cual el paciente ya solo puede ingerir agua o líquidos, es una angustia para el paciente no poder consumir alimentos sólidos. Entonces, en estos casos sí la endoscopia se vuelve terapéutica. A veces, a través de dilataciones, estas estenosis o anillos fibrosos, tenemos que romperlos con dilataciones y bueno, el paciente ya posteriormente de estas dilataciones puede ingerir alimento, pero tiene que cuidarse de ese reflujo porque esta estenosis puede volver a reincidir. Bueno, pues ahí está la información al respecto. Y posteriormente, ya que tuviste el diagnóstico con este estudio, pues integras ya más, de manera más formal ya todo el cuadro y ya es donde volvemos a aquello de que ya le das las recomendaciones, el tratamiento y ves si se está cuidando para que no reincida. En los niños, mencionabas algo en los niños, que también hay enfermedad por reflujo gastroesofágico en bebés. Sí. ¿Sí? ¿Qué tan frecuente es esto, Marco? ¿Y cómo lo diagnosticas? Porque finalmente yo sé que tú no eres pediatra, pero también tienes conocimiento de este problema. ¿Cómo lo diagnosticas y por qué sucede en los bebés? El pediatra y nosotros sabemos como médicos que tratamos problemas gastroenterológicos que el recién nacido o el neonato llega a tener un reflujo fisiológico, que es normal, que es la regurgitación después de la alimentación de su dieta láctea. Entonces ellos regurgitan y es normal, están regurgitando, pero esta madurez ya la adquieren conforme van creciendo. Ya después de una determinada edad no es normal que tengan reflujo y es donde empezamos a estudiar si hay algún defecto anatómico, que es donde se asocia mucho defecto anatómico a reflujo en los bebés. Y el tratamiento, las endoscopías, ¿tú las haces también en bebés o las derivas este tipo de problemas con algún especialista en especial, digamos un pediatra que esté, o las realizas tú también ahí en tu centro? Hay gastroenterólogos pediatras que hacen endoscopía para neonatos. Nosotros tenemos equipos también para neonatos porque, bueno, las necesidades del servicio nos han exigido tener equipos porque los cuerpos extraños son bien comunes en los bebés, desde tornillos, monedas, pilas, etcétera, piezas de juguetes, es bien común. Entonces nos obliga a tener equipo especial para pacientes de esta categoría, para estos neonatos. Y bueno, hablando de los mitos, vamos a hablar en la parte, tratar el tema un poco más relajado, porque de repente digo más relajado no por la seriedad que no la tenga, sino porque hay tantas cosas que relacionadas con este tema que existen. Mira, por ejemplo, en las preguntas que se hicieron al auditorio, nos dicen que esa enfermedad, ¿sí?, solamente se da con los pacientes que tienen alcoholismo. O sea, solamente cuando tomas, es lo que dice, solamente cuando ingieres bebidas alcohólicas es cuando te sientes mal. Lo demás no. ¿Es cierto esto o es un mito o no es cierto? El alcohol está bien demostrado, así como el tabaco, que son sustancias que relajan el esfínter del esófago, el inferior. Y al relajarse este esfínter, pues lógico, hay más reflujo. Durante toda la época en que el ser humano ha ingerido alcohol, dormido, ha tenido reflujo e incluso ha habido muertes trágicas de pacientes con ingestión alcohólica por el mismo reflujo. Esto se asocia. Entonces sí hay que tener cuidado con el consumo de estas sustancias. Pero no es que nada más en los problemas o en los pacientes que son alcohólicos son los que les da la enfermedad por reflujo gastroesofágico. O sea, cualquiera que consume alcohol. Exacto, exacto. Bueno, otra pregunta, más bien otra idea o otra creencia es de que si tomas leche, derivados de la leche, te controlas y no necesitas ningún medicamento. ¿Es mito o realidad? La leche
es una sustancia buffer. Una sustancia buffer es una sustancia que neutraliza, sobre todo el ácido. Entonces, se utilizaba mucho la leche, decían, tienes dolor en el estómago, en la boca del estómago por úlcera o por gastritis, toma leche. De momento mitiga la molestia, pero la misma grasa de la leche promueve la relajación del esfínter y aumenta posteriormente el reflujo. Entonces, de momento ayuda, pero posteriormente perjudica más. O sea, realmente no es la solución al problema, ¿verdad? No la es. Ok. Y respecto a los remedios de los que todo mundo sabemos que se utilizan, ¿cuáles son los remedios más frecuentes que te llegan a ti con los pacientes que dicen, yo estoy tomando té de, no sé, de tepescohuite o de tantas cosas que de repente, ¿qué es lo que más común y que de alguna manera te puede causar a ti como médico? Bueno, ¿por qué toman esto, no? O sea, ¿qué tú recuerdas? Es muy común en la población que vayan a la farmacia y compren bicarbonato de sodio. Compran el famoso bicarbonato y media cucharadita cafetera en agua, se lo toman en la noche para dormir. Pues sí duermen, pero no saben que el bicarbonato de sodio a largo plazo les va a generar cálculos renales. Y lo siguen consumiendo y me dicen, no, doctor, es que yo con eso me controlo bien y el omeprazol me quita la molestia. Entonces debemos de suspender esas costumbres. Otra cosa que utiliza, otra sustancia que utiliza mucho la gente es la leche de magnesia. Okay. Van y compran sus terrones de leche de magnesia, la consumen y la magnesia o el magnesio pues tiene un efecto laxante. Entonces toman de momento, mitiga o neutraliza el ácido, pero al rato están con unas diarreas y están deshidratados o están con problemas del colon por la misma diarrea que están generándose ellos. Esto es lo que mucho la gente llega a realizar. Bueno, pues son remedios que de repente se sienten mejor, pero realmente no es la solución al problema y como ya dices, lo del bicarbonato que te ocasiona una litiasis renal con el tiempo, pues digo, no quiero que me pase una cosa que me complique más mi salud cuando pude haber atendido a tiempo el problema con un especialista en este tema. Vamos a ir a una pausa, Marcos, si me permites, y usted no se vaya. Vamos a entrar en la recta final del programa, pero con información muy importante, sobre todo para cierto sector de la población y de que este es un sector de nuestro auditorio. No se vaya, regresamos aquí a Consulta Médica. Pues ya estamos aquí de regreso en este su programa Consulta Médica. Estamos en la recta final, pero si usted acaba de iniciar a sintonizar este programa y a ver esta emisión del día de hoy, quiero decirle que estamos presentes en todas las redes sociales. Estamos a través de YouTube, de Facebook, Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Puede accesar usted y ver el programa completo, porque ahí se queda en la red, en el YouTube, en la red YouTube, y que puede inclusive compartirlo. Por favor, comparta la información que es productiva para la gente. No comparta chismes, cosas que son irrelevantes. Ahí está la información que hay que compartir y seguramente le va a ayudar a alguien más que pueda usted seguirlo en las redes y le puede salvar la vida a un plazo mediano o largo. Estamos en esta recta final hablando de enfermedad por reflujo gastroesofágico y antes de irnos a la pausa hablábamos de todo lo de los remedios, pero yo quisiera preguntarte, Marco, ¿qué relación hay de este problema? ¿Es una etapa inicial o se puede considerar un preámbulo si no me atiendo este problema con un problema de malignidad, con un cáncer en estómago, en esófago? ¿Hay alguna relación? La enfermedad por reflujo se vuelve problemática y crónica y puede llegar a generar cambios en la mucosa por el traumatismo crónico del ácido a ese nivel.
lo que le llaman el esófago de Barrett. Este esófago de Barrett es una lesión precursora del cáncer a nivel esofágico. Entonces, ya una vez que el paciente diagnosticamos esófago de Barrett, se debe hacer la cirugía antirreflujo y con eso detenemos esa evolución de ese esófago Barrett, porque este esófago Barrett se transforman las células a tal grado que pueden llegar a generar cáncer esofágico. Entonces, la enfermedad por reflujo gastroesofágica crónica, sin un tratamiento adecuado, con remedios, puede pasar a tener una inflamación, una irritación crónica de esa área, de la región del esófago, y pasar a tener un problema que se llama esófago de Barrett. Y esto puede ser una lesión precursora de malignidad. Así es, porque empieza a haber displasias, como el ser humano llega a generar displasias a otros niveles, y estas displasias pues ya son lesiones precursoras de cáncer. Y esto pues ya no es un buen pronóstico el tener un problema tan solo por el área, ¿no? O sea, para poder hacer una cirugía en ese nivel, en ese lugar, una cirugía donde te tienen que quitar un tumor porque tengas un problema de malignidad, un cáncer. Quitar ambos órganos, esófago y estómago. Exacto. O sea, no es nada, por lo que yo vi durante mi formación académica en la residencia, no es nada sencillo hacer este tipo de cirugía y la evolución también es muy pesada. Y algo que se me había pasado a preguntarte, ¿el Helicobacter pylori tiene relación también aquí con esta enfermedad? El Helicobacter pylori es una infección en el estómago de una bacteria que se crea los medios para subsistir en un ácido tan importante como es en el estómago, pero esta infección es una entidad muy distinta a lo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Incluso cuando erradicamos la infección por Helicobacter, aumenta el reflujo. ¿Por qué? Porque dejamos más células productoras de ácidos sanas, libres del Helicobacter, y esto aumenta el reflujo. Entonces, muchas veces el Helicobacter en enfermedad por reflujo es un factor secundario, pero que no tiene que ver nada con el reflujo. Muy bien. No tiene que ver absolutamente nada. Muy bien. Bueno, pues aclarado el punto. Quiero entrar a una parte de nuestro programa que a mí en lo personal me gusta mucho en esta etapa final de nuestra edición del día de hoy. Y te lo comento para también la gente que está viendo en nuestro programa, hay un sector muy importante en nuestro auditorio que nos ve y que son los médicos que trabajan en diferentes instituciones de salud y sobre todo estudiantes de medicina, Marco, y que están viendo nuestro programa y que están en una etapa de formación en donde son estudiantes o son médicos generales, están por realizar una especialidad. Yo quisiera que nos platicaras qué hiciste, qué pasaste para llegar hasta aquí, al especialista que eres, con la experiencia que eres, porque además les iba a contar una anécdota al cirujano con más habilidad que he visto yo en mi experiencia y en tantos médicos que trato y que conozco, es el doctor Mondragón. En cuestión de unos minutos opera y saca por laparoscopía una vesícula con piedras que difícilmente la podría sacar en cuestión de unos minutos. Él tiene la habilidad para hacerlo. ¿Qué te ha costado para llegar hasta aquí? ¿Qué has pasado, Marco? ¿Cuándo saliste de la facultad? ¿Qué hiciste? Bueno, una vez terminando la carrera, yo creo que es bien importante y en todo, no solo en el área médica, la disciplina. Okay. La disciplina es algo muy, muy importante, el ser constante. Es una carrera de la profesión de resistencia, hay que resistir y disciplinarse. Lo que sí yo recuerdo, en la época que terminé mi estancia en la universidad, en la Facultad de Medicina de Ciencias Médicas, es que yo me voy al servicio y libero mi servicio a medio año. A los 6 meses empiezo a liberar mi servicio porque mi anhelo era hacer una especialidad. Yo dije, me voy a liberar mi servicio a los 6 meses, voy a ponerme a estudiar diario, preparar mi examen recepcional con sinodales
y me sirvió porque preparo el examen recepcional y me sirve para el examen del ENAR, el examen de residencias que se lleva a cabo aquí en nuestro país para acceder a una residencia, a un posgrado. Y pues bueno, tengo la gran ventaja, no lo menciono como suerte porque pues llevo un esfuerzo de que paso el examen recepcional y también paso el examen de especialidad, entonces pues no pierdo nada de tiempo, me voy inmediatamente de mi servicio social a la especialidad. Y aún así yo no conforme, porque tenemos unos 5 meses o 4 meses libres, yo todavía puse un consultorio en una comunidad, yo dije voy a probar suerte y bueno, capté varios pacientes quirúrgicos, varios pacientes en esa época pues como médico general, uno ve de ginecología, de obstetricia, de cirugía general, de uro, y capté algunos pacientes y bueno, esa es mi actividad que tuve después de la Facultad de Medicina. Y después hiciste la especialidad con todo ese currículum que ya mencioné, que no es nada sencillo, porque todos los hospitales en donde has andado, en el hospital de Lomas Verdes, en el del Bajío, en León, Guanajuato, en el GEA González, todo eso es muy importante que la gente sepa que el llegar a tener una experiencia como la tuya, Marco, la verdad es que se necesitan muchos años de esfuerzo constante, muchos años de estudio, muchos años de sacrificar familia también, el tiempo con la familia, y que bueno, finalmente estás en una etapa donde estás, yo le digo, una etapa de madurez profesional, porque somos amigos y te conozco, y bueno, te felicito mucho por toda tu trayectoria y desde luego te agradezco por estar aquí con nosotros compartiéndonos esta información. No, con todo gusto, gracias por la invitación. Es un placer saludarte y conversar contigo estos temas. Esta es tu casa, Marco, espero que no sea es la primera vez que estás con nosotros y que no sea la última vez que estés por aquí. Y bueno, aquí están apareciendo algunas cintillas con los datos del doctor Mondragón, por si usted quiere contactarlo para alguna pregunta, duda. Y bueno, para usted que nos favoreció con su atención, muchas gracias, Marco. Y para usted que nos favoreció con su atención, yo quiero decirle que cada semana, usted lo sabe, tenemos un programa diferente con aspectos para su salud, para cuidar su salud, y decirles que por favor nos acompañe la próxima semana a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y conductor de este programa. Lo espero la próxima con otro invitado de la categoría del nuestro que tenemos el día de hoy. Muchas gracias. Hasta pronto. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó